Hoy este Congreso va a convalidar la reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno, una reforma con elementos positivos que refuerzan algunos de los ámbitos más débiles y precarios del sistema público de pensiones, pero que aún adolece de una apuesta valiente y profunda para responder satisfactoriamente a las necesidades de unas pensiones dignas. Sí, señor ministro, usted lo ha dicho y es cierto. Esta reforma cambia el paradigma con el que este Estado ha abordado los cambios en el sistema público de pensiones que todos los gobiernos, tanto del PP como del PSOE, han llevado a cabo en las últimas décadas mediante brutales recortes y pérdida de derechos. Porque es, por primera vez, esta reforma amplía derechos, mejora condiciones y evita recortes. Pero que lo haga no quiere decir que sea una buenísima reforma, señor Escrivá, porque hacer esto no debería ser la excepción, debería ser la norma para un gobierno que se dice progresista. Hace varios meses usted propuso una reforma con serios recortes y tímidos avances en derechos. Tras la negativa de las fuerzas de izquierda a sus propuestas y tras las conversaciones mantenidas, aceptaron dos de las principales cuestiones que pusimos sobre la mesa: no ampliar los años para el cómputo de las pensiones de manera obligatoria y mejorar las pensiones mínimas. Usted, señor Escrivá, desde una actitud constructiva que queremos reconocerle, aceptó estas cuestiones y hoy el periodo para el cómputo de las pensiones no se amplía de manera obligatoria y las pensiones mínimas verán mejoradas sus cuantías. Las medidas correctoras para la reducción de la brecha de género, el destope de las bases máximas para las cotizaciones de las rentas más altas, el aumento de las cotizaciones por parte de las empresas o los mecanismos de ajuste intergeneracionales suponían avances hacia la justicia y la equidad en el sistema de pensiones, pero aún había cuestiones pendientes. Desde Euskal Herria Bildu hemos querido poner el foco en una cuestión que consideramos de justicia: mejorar las pensiones de viudedad. Estas pensiones, que perciben principalmente miles y miles de mujeres, tanto en Euskal Herria como en el Estado, pensiones bajas que durante décadas han impedido a todas ellas mantener un mínimo de dignidad para desarrollar sus vidas. Mujeres, en su mayoría, que viven con estas pensiones de viudedad provenientes de quienes fueron sus cónyuges, porque todas ellas trabajaron, y mucho, además, pero nunca les fue reconocido ni remunerado. Y las mujeres también que trabajaron dentro del mercado laboral, la mayoría lo hicieron en condiciones precarias, con enormes diferencias salariales con los hombres. Es por ello que negociamos y acordamos con el Gobierno mejorar las pensiones mínimas de viudedad, un aumento progresivo que supondrá equipararlas a las contributivas de jubilación, asegurando así que ninguna quede por debajo del umbral de la pobreza. Gracias a este acuerdo, las pensiones mínimas de viudedad aumentarán desde 1.453 euros más hasta los 3.828 euros más al año, dependiendo de la modalidad, durante los próximos 4 años. Y además, en 2024 se producirá la mayor subida, de entre 40 y 121 euros al mes. Sabemos que no es suficiente, que hay que avanzar más, pero también sabemos que estos aumentos supondrán para miles y miles de mujeres mayor protección y mayor tranquilidad, mayor seguridad para quienes siempre han conocido el recorte pero nunca el beneficio. Además, también hemos acordado otra de las prioridades que nos marcamos hace ya un año, cuando conseguimos aumentar las pensiones no contributivas en un 15%. Ahora este decreto consolida este aumento y lo convierte en estructural y permanente. Creemos que estas dos cuestiones, dirigidas a las pensiones más bajas de todas, aportan un poco más de justicia social a un sistema de pensiones que aún debería evolucionar hacia mayores cotas de bienestar, dignidad y equidad. Señor Escrivá, le agradecemos la disposición y apertura que ha tenido a la hora de dialogar, negociar y aceptar estas mejoras. Pero hoy también queremos advertir de lo que queda por hacer, de los deberes pendientes que esta reforma deja. Como bien apuntan desde la mayoría sindical vasca, esta reforma contiene avances importantes, pero igual de importantes y necesarias son las medidas que este decreto no incluye. Miren, las pensiones mínimas aumentan mediante esta reforma. Podríamos decir, además, que para algunos casos y determinadas realidades lo hace de forma notable y lo valoramos positivamente.
Pero igualmente debemos advertir que estos aumentos, al producirse de forma uniforme en todos los territorios y realidades de este Estado, resulta totalmente insuficiente para nuestra realidad, para la realidad vasca. Según la Carta Social Europea, ratificada por este Estado, las pensiones mínimas suficientes deben calcularse con el 60% del salario medio del territorio. Obviamente, el entorno económico y salarial tan diverso que existe en este Estado hace imposible a algunos alcanzar esta suficiencia, mientras otros pueden ver casi cumplido el objetivo. En Euskal Herria, tal y como lleva más de 5 años reivindicando el movimiento de pensionistas, las pensiones mínimas deberían alcanzar los 1.080 euros de partida para caminar hacia ese 60% del salario medio, que actualmente además sería superior a esta cifra. Es por ello que una vez más debemos volver a reclamar la capacidad para poder decidir nosotros y nosotras en nuestro país, y atendiendo a nuestra realidad socioeconómica y laboral, las pensiones mínimas o el salario mínimo interprofesional son dos cuestiones vitales por las que vamos a seguir trabajando. Y no queremos tampoco olvidar otra de las propuestas que hemos dirigido al Ministerio durante la negociación de esta reforma, como es la necesaria adaptación de las medidas a la especificidad de las cooperativas y sus trabajadores y trabajadoras. El modelo cooperativo, tan arraigado en nuestra sociedad, tan ensalzado, además, es una realidad diferente que necesita de un tratamiento diferente. Es por ello que hemos trasladado las reclamaciones de este sector tan importante, que piden adecuar y atender a su especificidad a la hora de tomar medidas, tanto en esta reforma de la Seguridad Social como en la futura Ley de Economía Social. Deberemos seguir trabajando en el trámite de estas leyes para encontrar una solución satisfactoria para que estos miles de trabajadores cooperativistas no se vean perjudicados. Y termino. Hoy facilitaremos la aprobación de esta reforma porque consideramos que contiene medidas positivas para los pensionistas, para las pensionistas, medidas que hemos mejorado sustancialmente con el acuerdo alcanzado con el Gobierno para aumentar las pensiones mínimas de viudedad y consolidar por ley el aumento del 15% de las no contributivas. Señoría, finalice, por favor. Termino ya. Seguimos pensando, de todas formas, que esta reforma debería ser más ambiciosa, más valiente, y esperamos que durante la tramitación como proyecto de ley seamos capaces de alcanzar nuevos acuerdos que incluyan esas reclamaciones del movimiento de pensionistas de Euskal Herria que aún no han sido tomadas en cuenta. Gracias. Eskerrik asko. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Barandiarán.